En esta primera parte estudiamos el átomo y sus enlaces. El átomo se compone de un núcleo y una nube de electrones. El núcleo a su vez está constituido por protones, los cuales tienen carga positiva, y por neutrones, los cuales no tienen carga. Los electrones, por otra parte, los cuales giran en las órbitas del átomo, tienen una carga negativa. El valor de esta carga negativa del electrón es igual a 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. El valor de la carga del protón va a ser la misma, exactamente la misma, pero con signo contrario. Otro valor importante es la masa de un electrón, que es igual a 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Los elementos químicos en una tabla periódica están agrupados de la siguiente manera. Tenemos al grupo de los no metales, los metaloides y los metales. Los no metales también tienen una subclasificación y los metales también tienen su propia subclasificación, pero vamos a observar más bien una simplificación de estos grupos, de tal manera que podamos diferenciar a los metales de los no metales por una característica que se llama la valencia. La valencia representa el número de electrones cedidos o aceptados, es decir, la facilidad con que se ceden o se aceptan electrones. Esto es una medida de la reactividad. Entonces, veamos, por ejemplo, el sodio y el litio, que están ubicados en esas columnas, tienen la tendencia a ceder con gran facilidad sus electrones y de reaccionar de una manera muy rápida con el agua y con los ácidos. Por eso es que a este grupo de metales se les llama los metales reactivos. Por aquí tenemos a los metales de transición, a los otros metales, y tenemos los grupos de los no metales y a los gases nobles. Estos gases nobles tienen la característica de que no reaccionan o no tienen la tendencia a reaccionar con otros elementos. Afirmamos entonces que los materiales que ceden electrones con facilidad se los clasifica como metálicos, es este grupo, y a los que aceptan electrones como los no metales. Los enlaces entre átomos se dan por enlace iónico, por enlace covalente o por enlace metálico. El enlace iónico es cuando se unen un metal y un no metal. Vemos un ejemplo. Aquí va a haber una transferencia de electrones entre el átomo de sodio y el átomo de cloro. Entonces, lo que observamos es que existe una transferencia de electrones. El sodio cede un electrón y el cloro recibe ese electrón, y se forma este compuesto llamado cloruro sódico. De esta manera se establece el enlace del tipo iónico. El enlace covalente supone que ambos átomos comparten entre sí los electrones. Tenemos como ejemplo el átomo de hidrógeno con el átomo de cloro. El único electrón que tiene el átomo de hidrógeno lo va a compartir con uno de sus electrones del cloro. Entonces, de esa manera se forma un enlace llamado enlace covalente, que es este de aquí, el enlace covalente, donde se han compartido electrones, pero no ha habido una transferencia como el caso anterior. El enlace metálico es el que se da entre dos átomos de dos metales, en el cual todos los átomos pierden sus electrones. Es decir, tenemos aquí dos átomos. Cada uno de ellos, en su última capa, lo que va a haber es una fuga de estos electrones en cada átomo. Entonces, como todos los átomos pierden electrones en su última capa, estos electrones libres van a conformar la llamada
nube electrónica. Esta nube electrónica, que es una conformación de electrones libres que han salido de la última capa de cada átomo. De esta forma se establecen los enlaces metálicos. Veamos ahora una clasificación de materiales, según lo que hemos estudiado en la diapositiva anterior, según sus enlaces. Entonces los materiales se clasifican en polímeros, en cerámicos y en metales, según sus enlaces. ¿Y qué vamos a decir? Que, por ejemplo, los metales les corresponde el enlace metálico, a los cerámicos o a los vidrios les corresponde un enlace iónico o covalente y a los polímeros les corresponde un enlace covalente. Algunas propiedades de los polímeros que tienen un elevado peso molecular son ligeros, resistentes a la corrosión y aislantes eléctricos. Los polímeros tienen baja resistencia mecánica y no son adecuados para usos a elevada temperatura. Son fáciles de conformar y obtener formas complejas. Tenemos algunos ejemplos de sus aplicaciones. Los cerámicos, por su parte, tienen elevada dureza y resistencia, tienen baja ductilidad, conformabilidad y resistencia al impacto, tienen baja conductividad eléctrica y térmica, tienen un elevado punto de fusión, una elevada estabilidad química y una buena resistencia a la abrasión. Algo más sobre los cerámicos es que tienen buenas propiedades ópticas, eléctricas y térmicas. Algunos ejemplos de aplicaciones en la alfarería, ladrillos, losas, azulejos, refractarios, etc. Los metales tienen elevada conductividad térmica y eléctrica. Tienen una buena resistencia mecánica, tienen alta rigidez, módulo elástico, y tienen una buena ductilidad y conformabilidad y buena resistencia al impacto. Entonces, como dijimos, los metales tienen enlaces metálicos, los cerámicos enlaces iónicos o covalentes y los polímeros tienen enlaces covalentes. Con eso terminamos esta primera parte.